Bienvenidos, saludos, gente en la roca, qué bueno que están conectados el día de hoy. Campus Online, los saludamos, qué bueno que están conectados donde estén y bienvenidos a todos que están aquí en reunión presencial. Pues vamos a continuar nuestra serie de hombres de montaña. Como lo ha dicho, que no es específicamente enfocar en los hombres por macho, pero por enfocar en tres hombres que subieron a la montaña y recibieron propósito de Dios en sus vidas. Las últimas semanas hemos platicado conforme a la palabra del año de Elías. Pero también quiero mencionar otro hombre, el cual que yo creo que no necesita una gran introducción. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de ese hombre de montaña. Creo que es uno de los más famosos, lo cual que es Moisés. Si no has leído el libro de Éxodo en la Biblia y no conoces la historia de Moisés, es probable que por lo menos has visto o has escuchado de la película Los 10 Mandamientos. Hace poquito en Semana Santa están repasándolo, etcétera. No, yo sé que es como ver todos los Señores de los Anillos en un solo película, ¿verdad? Está larguísimo. Yo tengo la edición de aniversario en DVD. Son 4 DVDs. Creo que es más de 6, 8 horas la película, ¿verdad? Y es muy, muy bueno. No sé si todos han escuchado acerca de Moisés y la historia que como Dios liberó el pueblo de Israel. Si no has escuchado acerca de él y los 10 mandamientos, yo te invito a estudiar Éxodo capítulo 24, que Moisés libera el pueblo de Dios y sube al monte para recibir la palabra y las leyes de Dios. Aquí Moisés sube a la montaña para hablar con Dios y recibir las leyes de Dios, o sea, los 10 mandamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios que pasó un gran tiempo ahí. Es donde Dios explicó al detalle cómo es el pacto para Israel, lo que Dios espera de su pueblo. Y Moisés pasa 40 días y 40 noches ahí en ese lugar. ¿Sí? Ahí subiendo al monte, el monte Sinaí, es donde Dios desciende del cielo y Él está ahí. Teológicamente, bíblicamente, yo creo que es el Hijo. Nuevamente hemos hablado que el Señor se presenta. Yo creo que es el Hijo que se presenta con Él. Y dice la palabra de Dios que aquí Moisés encontramos que va subiendo a la montaña para recibir las leyes de Dios, o sea, los 10 mandamientos, las instrucciones específicas de cómo guiar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, cómo construir el arca del pacto y cómo organizar las carpas y todo lo que es usado para el tabernáculo. Pero leí algo esta semana en mi estudio que no he visto antes. Es un punto aparte, pero ¿sabías que Moisés no fue el único que subió al monte? Y no solamente subió, unos van a decir que subió con Josué, y sí tienen razón, pero no solamente con Josué. Pero si estudias Éxodo 24, 1 al 2, y también 9 al 11, dice la palabra así, versículos 1 al 2, dice, el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ver junto con Aarón, Nadab y Ebeú y 70 de los ancianos de Israel. Entonces aquí mostramos, y Dios dice, yo nunca vi eso en la historia antes, que más de 70 hombres subieron al monte con Moisés para ver y encontrar al Señor. Y dice la palabra, y todos tendrán todos tendrán que adorar de lejos, o sea, no fue a la cima, pero subieron al monte con Moisés. Y no solamente eso, dice que vieron al Señor y no los destruyó, o sea, dio permiso para que puedan platicar con Él y compartieron un cena de pacto el Señor ahí con ellos. Se sentaron a platicar y cenar. Curioso, ¿no? Y desde ese punto, Moisés dijo que ustedes se van a quedar aquí y Josué y yo, de hecho, Dios dice, y vas a subir con Josué. Entonces, solo Moisés y Josué subieron a la cima del monte. Pero antes de llegar a la cima, donde se ve el nube, Josué se quedó ahí apartado para adorar más lejos. Entonces, aquí vemos en la historia que hay como 3 secciones
de la montaña. Al pie de la montaña donde hicieron el sacrificio, el pueblo de Israel se quedaron ahí con Aarón y con Hur. Y después los demás subieron más a la montaña, tuvieron una cena con el Señor y después se quedaron ellos ahí. Y después solamente Moisés y Josué subieron aún más y ahí se quedó Josué. Y dice que después Moisés entró a la nube del Señor, la presencia del Señor, como hablamos de la semana pasada, la gloria del Señor. Y Josué se quedó aún apartado. Pero yo quiero enfocar, esa es una gran historia de todo lo que Dios entregó a Moisés y así. Pero mientras que yo estaba orando y escuchando mi devocional entre semana, y mi mente, mi espíritu se inclinó más a otro hombre de montaña. Y ese hombre de montaña es uno que no vemos tanto en esa historia de Moisés en la montaña, que vemos a Josué. Josué creo que recibió poco crédito aquí por lo que él realmente hizo. De su fidelidad, de su lealtad. Josué subió más, no a la cima, pero subió más a la montaña con Moisés, ¿sí? Y un lugar donde él pudiera adorar de lejos. Y la pregunta muchas veces es ¿cómo lo subió y qué comió? ¿Y cómo sobrevivió? Yo creo que tenía maná. Y después de tener una cena con la señora ahí con los 70 ancianos, tal vez no tenía mucha hambre. Ahí tenía maná y la misma presencia del Señor era su sustento. Pero también dice en Deuteronomio 9:21 que hubo un río que pasaba cerca de ahí. Entonces yo creo que de ahí se puede tomar agua. Pero quiero enfocar en eso. ¿Qué lealtad tenía Josué? Esperando 40 días y 40 noches. Y allí se escucha truenos, se ve relámpagos, que dice la palabra de Dios en Éxodo 24, 17 y 18, que parecía como fuego consumidor. Entonces, no sé tú, pero después de 2, 3, 4 días, yo tal vez voy a empezar a cuestionarme. Y de hecho vemos que todo el pueblo de Israel cuestionaron a Moisés, menos Josué. Josué siendo un siervo fiel, ¿sí? Un discípulo fiel, se quedó ahí 40 días y 40 noches. Entonces aquí vemos que durante todo ese espectáculo, todas esas cosas que están pasando, truenos, relámpagos, Josué fiel y se quedó ahí en ese lugar. De la gloria de Dios estaba manifiesta ahí en ese lugar. Que se puede ver como un fuego consumidor. Tú quieres hablar de fidelidad, quieres hablar de temor. Yo creo que dice la Escritura que toda la montaña temblaba. Y eso es estar de lejos. Imagínate que estás ahí en esa presencia, ahí en ese lugar. La semana pasada vimos que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Ahí estamos mirando que Moisés estaba en la gloria del Señor. Igual como Elías vimos la semana pasada, estaba ahí en este monte, en la presencia del Señor. Como le dije, yo creo que era el Hijo que estaba manifestando a sí mismo ahí en ese lugar. Bueno, y quiero mencionar algo como pequeña clase de teología, si me permiten. Para mí me dio muchísimo interés en eso y lo he escuchado a través de los años y platicando con mi esposa esta semana y mi estudio personal. Quiero compartir varios versículos con ustedes. Eso es parte del tema, pero no al fondo del tema en lo que vamos a llegar, pero es algo de unos datos muy interesantes que yo vi aquí en ese lugar. Es cuando vemos ese mismo monte o en la misma sierra de montañas, tú puedes leer en Lucas 9, 28 a 29. Ahí es donde encontramos la historia de Jesús cuando sube a la montaña, otro hombre de montaña, y sube con Pedro, Juan y Jacobo. Y ahí es lo que la Biblia llama la transfiguración. Transfiguration. ¿Sí? La transfiguración es cuando Jesús en ese momento está allá arriba y
se pasa de lo natural a lo sobrenatural. Él es un hombre terrenal, hecho de carne y hueso, y cuando sube esa montaña, ellos ven que se transforma Jesús en el Dios eterno, o sea, Jesús eterno. Tú puedes leer también lo que dice Mateo 5, 17, 20. Y aquí dice que Jesús está hablando con dos hombres. ¿Quién era? Elías y también Moisés. Y como dice Mateo 5, 17 al 20, es donde se revela que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Elías representa a los profetas y Moisés representa a lo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Entonces Jesús está hablando con ellos en ese monte, ¿sí? Dice, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y Juan y Santiago, o Jacobo, a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria. Ahora, aquí va para los teólogos para que podamos entender un poquito más de eso. Para mí es muy, muy interesante eso. Que la teoría de la gloria de Jesús o la presencia de Jesús en ese lugar. ¿Ok? Cuando Jesús transfiguró, cambiando su cuerpo de lo natural a lo sobrenatural, cambió de los tiempos cronos, se convirtió en tiempo de Dios kairos. Y la gloria de Dios resplandecía en él. A un instante se convirtió de lo natural a una persona, a un hombre eterno, o en el eterno, quien es Dios Jehová. Que el pasado, presente y futuro en ese momento era ahora en uno solo con él. Y hay una teoría que existe acerca de la gloria de Jesús en ese momento, la cual que quiero mencionar con ustedes porque para mí es muy, muy interesante. Y esa teoría explica que Jesús estaba hablando junto con Moisés y junto con Elías en sus tiempos presentes. Y era el tiempo pasado para los discípulos. Entonces, cuando vimos la semana pasada que Dios estaba hablando, o el Hijo estaba hablando con Elías en el monte, y aquí vemos que Moisés subió al monte y vio la gloria de Dios ahí en ese lugar. En esos dos momentos se hicieron como un solo momento cuando Jesús estaba ahí hablando con ellos. Okay, yo sé que mentalmente es como medio loco a entender eso, pero yo sé que todos los nerds y los fans de Volver al Futuro y cosas así, podemos entenderlo bajo la ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso es algo real que pasó. Para mí es muy curioso, nada más quiso mencionarlo como un bonus para nosotros el día de hoy. Pero es donde vemos a Moisés en ese lugar. ¿Sí? Estar viendo la gloria de Jesús, la gloria de Dios en ese monte en ese momento. Y ahí está Josué esperando, escuchando y mirando todo eso, esperando 40 días, 40 noches. Yo no sé si has tenido tiempo para esperar por alguien tanto, a lo mejor 40 días y 40 noches no, pero ¿cómo te sientes cuando estás esperando a alguien más? ¿No? Yo creo que los esposos los entendemos muy bien. Y más los hijos de pastores y líderes que están esperando a sus papás que terminen la práctica con la gente, ¿verdad? Los esposos que están esperando 5 minutos y ya nos vamos. Pues yo recuerdo un momento cuando de recién casados mi esposa estaba estudiando en la universidad y nosotros no teníamos carro, entonces yo iba casi diario a la universidad, esperar ella en el jardín, y yo esperaba a ella para que terminara sus clases, sus prácticas, etcétera, y que pueda salir, ¿no? Y se siente como 40 días y 40 noches ahí en el solazo y esperando, pero yo lo hice con todo mi amor. Así es, con todo mi amor. ¿Cómo se siente a esperar a una persona tanto tiempo? ¿Sí? Uno se desespera, ¿no? Lo que vemos en la persona de Josué es que estaba ahí esperando para escuchar.
escuchar lo que Dios tenía planeado para el pueblo. Él era fiel y estaba ahí entregando su tiempo, literalmente sus días, sus horas, su corazón para esperar la palabra y la gloria de Dios que se manifiesta no solamente en su vida, pero en la vida de los demás que estaba a su alrededor. Vemos en la Escritura que Moisés hizo grandes hazañas en el nombre de Dios para el pueblo de Dios. Llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, a liberarlos, de llevarlos de gloria en gloria, como vimos la semana pasada. Llevarlos directamente a la tierra prometida. Pero cuando terminó todo, subió de nuevo a una montaña y se quedó en la presencia del Señor. Y el único quien experimentó la montaña junto con él, vemos que era Josué. Y puedes estudiar Números 27, 12 al 20, donde vemos el mandato de Josué, de cómo Dios llama que van a imponer manos sobre él y no solamente reciben la unción y la autoridad de Dios, pero también la bendición de Moisés. Y yo creo que por causa de su lealtad y su obediencia en la montaña, en la presencia, la gloria de Dios, por esa misma razón, Dios mirando su corazón, Dios lo escogió para continuar tal y como Moisés dijo. Ahora estoy estudiando Josué en mi devocional entre semana. Estudio Josué capítulo 1 al 11, cuando tienen tiempo para leerlo, y puedes ver la fidelidad, el llamado, la bendición que Dios tiene sobre la vida de Josué. Yo creo que firmemente fue por causa de lo que Dios dio propósito a Josué, pero como dije, porque Josué era tan fiel de esperar, de caminar y hacer y cumplir con cada cosa que el Señor y también su pastor, por decirlo de esa manera, su líder, Moisés, lo dijo. Y ahí se dice, Josué 11, versículo 15, todo lo que hicieron, tal y como el Señor se lo ordenó a su siervo Moisés, y a Josué, quien cumplió las órdenes al pie de la letra. Así era la fidelidad de Josué, que Josué estaba llevando al pueblo de Dios caminando en el valle, para llevarlos después que pueden llegar a la tierra prometida. La semana pasada vimos que Dios quiere que bajamos de un momento de gloria, de una montaña, y tenemos que cruzar por el valle. Pero ¿qué pasa cuando estamos cruzando por el valle y perdemos nuestra pasión? ¿Qué pasa cuando estamos caminando y hay pruebas, hay luchas, batallas, lo cual que Josué tuvo que batallar? Él subió a una montaña, pero también bajó con su líder y lo vio su líder subir de nuevo. Ahí se quedó y nunca se bajó de ahí. Y ahora tiene una decisión de quedar donde está o continuar con la visión, lo cual que el Señor lo ha dado ahí en el monte con su líder, con Moisés. Es lo que vimos en Josué 11:15. Y Josué terminó y concluyó todas las cosas que el Señor lo mandó a hacer. A su líder y también a él mismo. Al pie de la letra y caminando conforme a la palabra y las promesas de Dios. Como vimos la semana pasada, el propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria para que podamos ser transformados más a la imagen de Cristo, como escribe Pablo en 2 Corintios 3:18. Y yo creo que, como dije, fue a través de la obediencia de Josué al subir a la montaña, le dio ahí la perspectiva correcta para correr y caminar en el valle. Como mencioné la semana pasada, cuando estamos allá arriba en la montaña, eso nos da la perspectiva divina para que no perdemos las promesas, lo cual que Dios nos ha dado. Dios le dio autoridad y una visión en el valle. Para llegar a la tierra prometida tenía que caminar, bajar de ahí y caminar con el pueblo. No una vez, sino 2 veces. Porque si recuerdan la historia, vemos en la palabra de Dios que cuando bajaron de la montaña, Dios estaban adorando,
un becerro de oro. Estaban adorando un Dios falso, lo cual que después destruyó ese ídolo y tuvo que subir de nuevo, recibir los 10 mandamientos, escribirlos Moisés mismo, pero después lo organizó todo para llevar la tierra, el pueblo a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida, pasó algo distinto. Es lo que yo llamo 40 días de gloria o 40 días de temor que se convierta en 40 años de angustia. Tú puedes ver sus reportes en Números 13, 30 a 33. En su reporte menciona algo muy distinto. Dos cosas. Hay 10 hombres que dicen que no se puede. 2 hombres regresan, Josué y Caleb dice, la tierra está lista, podemos entrar. Tienen montes, tienen gigantes, pero tienen leche y miel y tienen uvas. Y tienen las uvas y tienen cosas que podemos disfrutar y podemos establecer nuestra tierra. Igual y como Dios nos ha mandado. Vamos, entramos y vamos a tomar la tierra. Y los otros 10 dicen, es que tienen muchos gigantes. Nosotros no somos como chapulines en la presencia de ellos. Somos como langostas en la presencia de ellos. Somos como unos insectos a la vista o a comparación de ellos. Ellos nos pueden matar, nos van a destruir. Es imposible que podamos entrar. Entonces son 10 contra 2. Y ellos, esos 10, corre el chisme de temor en todo el pueblo. Y todo el pueblo reclama a Moisés que no se puede, no vamos y no podemos hacerlo. Dios nos ha traído aquí para morir. Dice la palabra después de esos 40 días, esos 10 hombres, yo creo que esos 10 hombres estaban recorriendo todo ese espacio, toda esa tierra por 40 días en temor, caminando bajo temor. Es que Josué tuvo un vistazo de la gloria. Entonces, yo creo que fue por causa de su perspectiva divina, por causa de su perspectiva de la gloria, que él tuvo la oportunidad de entrar y regresar y decir, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Hay algo que impacta mucho en la iglesia cristiana hoy día, y son los pensamientos negativos. Una cultura que nos hace pensar que no se puede. Y eso creo que viene de la influencia del espíritu de temor. El espíritu de temor produce lo que se llama la cultura o el sentir de la apatía. ¿Qué es la apatía? El diccionario lo dice así. La apatía es una falta de sentimiento, emoción, interés o preocupación por algo. Es un estado de indiferencia o la supresión de emociones como la preocupación, la motivación o la pasión. Un individuo apático tiene una ausencia de interés o preocupación por la vida emocional, social, espiritual, incluso física, y no tiene interés en lo que pasa actualmente en el mundo. Pero ojo, después de escuchar que los espías dijeron que no podemos hacerlo, tuvieron que caminar 40 años bajo el sol del desierto para erradicar y para que se murieron todos los incrédulos de la generación. Y solamente Josué y Caleb de esta generación pudieron entrar, lea lo que dice Josué 14, 16 al 15, pudieron entrar en la tierra prometida. Yo he aprendido a lo largo de esos años de ministerio y experiencia en mi fe cristiana que hay 2 tipos de personas. Hay personas que dicen, hay uvas. Y bueno, sí hay unos gigantes, pero ahorita lo vamos a tratar con ellos. Y hay personas que dicen, sí hay uvas, pero hay gigantes y va a ser imposible que vamos a avanzar. ¿Qué tipo de persona eres?
¿Eres una persona que ve que sí hay uvas, hay promesa de Dios, vamos adelante? ¿O ves solamente los gigantes y las cosas que van en tu contra y no puedes avanzar? Recuerda que esos 40 días caminando bajo temor se convirtió en 40 años de angustia. Y también nota un punto aparte, dice en Jueces 3, que Dios dejó unos enemigos presentes en la tierra a propósito, para que los israelitas puedan aprender a pelear y conquistar. Entonces puedes verlo como una continuación de la semana pasada, pero Dios permite que bajamos de su gloria y vamos caminando en el valle, nos da provisión, nos da su presencia, nos da su palabra, como vimos la semana pasada, pero también Él permite y deja a propósito unos gigantes de ahí para ver realmente dónde está tu fe. ¿Eres una persona que camina bajo pasión, bajo la influencia de pasión que es el resultado de caminar y vivir por fe? ¿O eres una persona que está viviendo conforme al espíritu de temor y resultado caminando en apatía? Cuestionando, dudando, que tal vez no sientes tan lleno de realizar ciertas cosas. No, es que ahorita lo hago. No, es que no sé. Es como que no me siento tan motivado. Entonces, ¿cómo podemos conservar nuestra pasión mientras que estamos caminando por el valle? ¿Cómo podemos vivir de cierta forma que no olvidamos de los momentos gloriosos, como Moisés, como Josué, ahí en el monte, escuchando los truenos, mirando la gloria de Dios? Y él pudiera experimentar la vida igual como los israelitas, pero él tomó una decisión de vivir con pasión en su corazón, de vivir de cierta forma que va avanzando y mirando las cosas positivamente, no solamente como una forma de mentalidad. No estoy hablando de piensa lo bueno, piensa lo puro y ya avanzas tú, porque tú eres genial. No, estoy hablando de un estilo de vida que es forjado a través de vivir por fe. Y eso viene en el valle. Cuando experimentamos los momentos de gloria, pasamos por el valle y Dios permite que tu fe sea puesto a prueba, a propósito, para ver realmente qué hay dentro de ti. Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer hay dentro de ti. Y eso es lo que va a salir. Es como el ejemplo de la esponja, ¿no? La esponja no hace nada por sí mismo. La esponja, si lo aprietas, revela lo que hay dentro, ¿no? Puede ser agua limpia o puede ser agua sucia. Lo que tú vas absorbiendo y recibiendo conforme a tu manera de pensar, eso es a bajo presión, es lo que tú vas a permitir que se revele. ¿Qué es lo que se revele en ti? ¿Una mentalidad de fe? ¿Una mentalidad que sí se puede? ¿O una mentalidad negativa que siempre estás a lo negativo que a lo mejor no se puede, etcétera? Entonces yo quiero, los últimos momentos que tenemos juntos el día de hoy, quiero compartir con ustedes de cómo establecer una cultura de anti-apatía. O mejor dicho, cómo establecer una cultura de pasión e interés mientras que estamos caminando por el valle. ¿Cómo lo hizo Josué? ¿Sí? Son 4 cosas, puede ser más, pero hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes antes de terminar el mensaje del día de hoy. Número 1, ¿cómo establecer una cultura de pasión? ¿Cómo establecer una cultura de anti-apatía que tú sigues avanzando mientras que estás pasando pruebas en el valle? Número 1, primero, reconocer que estás en un lugar de desinterés. Si hay desinterés en tu vida, hay que hacer una autoinspección. Tal vez no te aplica a ti, pero hay momentos en cada una de nuestras vidas donde estamos desconectados. Desconectados mentalmente, desconectados emocionalmente, desconectados espiritualmente. En nuestras relaciones, unos con los otros, en la obra del reino de Dios, nuestra relación con Dios. Hay momentos cuando no hay tanta pasión para continuar. Ahí es donde tenemos que reconocer
que ahí es donde gobierna pacto. No siempre me siento a gusto con mi familia, con mi esposa, con los hermanos, con el equipo, con la iglesia, conmigo mismo. Hay un desinterés, una desconexión muchas veces en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad. Eso es lo que se llama vivir carnalmente, ¿no? ¿Cómo podemos batallar eso entonces? Primero, reconocer que estás en un lugar de desinterés y arrepentirse. Arrepentimiento quiere decir literalmente un cambio de mentalidad. Una forma de cambiar la forma en cómo tú actúas, piensas, hablas o vives. Necesito yo, si estoy desconectado de la persona de Dios, las cosas de Dios, el reino de Dios, la iglesia local que está obrando el llamado de Dios, si me siento desconectado de esos tipos de cosas, si me cuesta trabajo leer mi Biblia, si me cuesta trabajo orar, si me cuesta trabajo compartir mi fe, vivir por fe, evangelizar, servir en la iglesia, o si veo a menudo que estoy quejando de las cosas, otra vez, es que eso es una actitud, es un lugar de desinterés. A lo largo de esos años yo he aprendido eso. Dios nos dio lo mejor de sí, que entregó a su Hijo, ¿verdad? Entonces yo creo que yo deshonro a Dios si yo no hago lo mismo, doy lo mejor de mí mismo. No deshonres a Dios dándole menos de lo mejor. Si tú y yo vamos a dar lo mínimo, eso es una deshonra a Dios. Y necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón. ¿Ok? ¿Cómo establecer una cultura de pasión en nuestras vidas? Número 2. Tomar la decisión de creer en las promesas de Dios. Como hemos visto en esa serie, es caminar por fe y no por la vista. Cuando yo tengo una mentalidad de apatía, cuando yo empiezo a pensar negativamente, necesito exhortar a mí mismo, corregir a mí mismo, recordar a mí mismo de la bondad de Dios. Piensa lo bueno, piensa lo puro, piensa lo más alto. Cualquier cosa que es digna de alabanza, pensar en eso. Y decir y recordar, ¿sabes qué, Natán? Dios ayer sanó. Dios ayer dio provisión. Dios está haciendo lo mismo hoy. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Necesito recordarme de las promesas de Dios. Y conectándolo con el tema de la semana pasada, ¿y qué te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que te habla el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón? ¿Preguntaste su opinión sobre tu asunto? ¿Sobre tu matrimonio? ¿Sobre tu familia? Lea la palabra, créalo. Lo que realmente dice es para ti. Son promesas eternas para que tú puedas cumplir con los propósitos eternos, el cual que Dios te ha llamado a cumplir. Eso era la diferencia entre Josué y Caleb. Todo el pueblo estaban murmurando, estaban pensando negativamente, que no se puede. Dios nos trajo aquí para morir. Pero Josué y Caleb fueron los únicos de su generación. Ni Moisés pudo entrar y caminar en la tierra prometida. Lo vio desde lejos, pero no puede pisar la tierra prometida por causa de su desobediencia. Pero Josué y Caleb, 40 años después, entraron con toda una nueva generación para conquistar y liberar ese territorio de los gigantes, de los enemigos de Dios, y ellos establecieron sus casas, sus territorios, ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos creyeron lo que la palabra de Dios dijo. Josué creyó en lo que la palabra de Dios dijo y fue caminando sobre ello. Lo que tú recibes en los momentos de gloria, guárdalo en tu corazón, anótalo en una libreta, anótalo en tu Biblia, subrayar las promesas de Dios en tu Biblia. Cuando Dios te habla una palabra rema,
Hazle un círculo ahí. Crea lo que realmente dice, porque eso es la palabra que Dios te ha dado a ti. ¿Qué es lo que habla el Señor? ¿Qué es lo que te ha dicho el Espíritu Santo? Créelo, recíbelo y camina con ello. Amén. Número 3. Tomar un paso hacia la dirección que Dios te llama. Si Dios te ha hablado sus promesas, si Dios te dio una palabra, ahora no solamente créelo, pero activamente camine en ello. Dice la palabra de Dios, Josué declaró, él y Caleb, yo y mi casa serviremos al Señor. No solamente una creencia, no solamente una idea que tenían, sino era realmente una acción. Vamos a servir, vamos a hacer las cosas, voy a tomar el discipulado, voy a caminar bajo los pasos del discípulo, voy a recibirlo en mi vida, voy a ir activamente buscando lo bueno para mi vida. ¿Sí? Los psicólogos y los doctores y maestros, maestras, etcétera, dicen que el ejercicio físico lleva tu vida mentalmente, incluso físicamente, químicamente en tu cuerpo a otro nivel. ¿Sí? Las personas que son más dedicadas tienen una vida dedicada de ejercicio, de metas de corto plazo y de largo plazo. Y la mayor parte de esas personas que tienen una rutina de leer la Biblia, orar, realizar y hacer ejercicio, que tienen sus metas y van cumpliendo paso a paso, que van avanzando, que van viviendo por fe, tienen mayor y mejor calidad de vida. ¿Sí? El salud también enseña eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Estás caminando sobre lo cual que Dios te ha dicho? Yo te animo el día de hoy. Si tú dices, es que el Señor no me habla, recuerda la última cosa que Él te dijo y camina sobre ello. ¿Sí? El general no se repite 2 veces. Él está esperando que obedeces con el último llamado, la última cosa que Él te sembró en tu corazón. Y número 4, entrega cuentas a alguien más, a una autoridad. Puede ser los líderes, puede ser un pastor, tus papás, un esposo, maestro, maestra, un entrenador, alguien quien te pide cuentas o tú voluntariamente entregas cuentas. Porque no puedo decirte cuántas veces hay prueba tras prueba tras prueba que las personas que viven constantemente entregando cuentas positivamente, voluntariamente a un líder, a una autoridad, logran mucho más en su vida que el lobo solo. No puedes vivir y caminar como lobo solo. No vas a alcanzar los propósitos lo cual que Dios tiene para tu vida. Por eso Jesús mismo dio 5 dones, 5 hombres y mujeres, 5 ministerios a la iglesia local para gobernar, pero no solamente eso, para pedir cuentas, para que entregamos cuentas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros llegamos a la madurez en Cristo Jesús. Si tú sientes estancado o estancada en tu caminar de fe, tal vez es porque no tienes un mentor, no tienes un líder de grupo, no tienes un pastor o alguien más quien está recibiendo cuentas de tu parte. Y tiene puerta abierta, tiene palabra abierta para decirte, oye, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo están avanzando las cosas con sus hijos? En sus estudios, en el discipulado. ¿Cómo estás viviendo en tus finanzas? ¿Cómo estás viviendo en su salud, físicamente hablando? ¿Cuáles son los hábitos que tienes? No para tener control y decirte cómo vivir la vida, sino de cómo caminar contigo, desafiarte para que logres ser mejor persona que Dios te ha llamado a ser. Amén. No vives bajo el espíritu de apatía, la influencia del espíritu de temor, sino tomar la decisión el día de hoy de establecer una cultura llena de pasión. Una cultura que va caminando hacia los propósitos de Dios. Porque hasta que subes al siguiente monte, tienes que sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino vivir eficazmente avanzando en el valle. Dios te va a dar toda la provisión, todo lo que tú necesitas, pero tienes que intencionalmente caminar hacia adelante
Y yo espero que vamos aplicando esas cosas para ser el pueblo, para ser la iglesia, para ser las familias, para ser los individuos, lo cual que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Entonces yo quiero terminar con esa pregunta. ¿Tienes la perspectiva correcta? ¿Tienes la perspectiva de gloria, de la vida eterna? ¿Tienes la perspectiva de ver Jesús en su gloria? Como Josué estaba ahí en el monte esperando para escuchar la palabra y la dirección del Señor para correr, para obedecer, para llevar a los que estaban a su alrededor al siguiente etapa, siguiente monte. ¿Qué o quién te da tu perspectiva? No permite que el espíritu de temor, la negatividad de este siglo, de nuestra generación, te dice que no se puede. Tú ves es que hay muchos gigantes o hay muchas uvas. Dios va a dar la provisión donde tú estés. Dios te va a dar la perspectiva correcta donde tú estés. Jesús desea revelarte como Él te ve y darte su perspectiva de lo cual que Él te ha llamado a caminar. Ve tus circunstancias conforme a la palabra de Dios, las circunstancias de Dios. Y quiero orar para que nuevamente recibimos la unción del Espíritu Santo para caminar y vivir por fe. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Entregamos nuestro corazón, entregamos nuestras vidas. Yo oro, Señor, en contra del espíritu de temor y los frutos de apatía en el nombre de Cristo Jesús, y que se libera hoy mismo el espíritu de fe, los dones de fe y pasión celestial para que podamos confiar en tu palabra, Señor, y dar un paso el día de hoy. Dar un paso por fe en nuestras finanzas, dar un paso por fe en nuestras amistades y relaciones, dar un paso por fe en nuestro servicio hacia ti, Señor. Nos activamos en tu reino y caminamos conforme a tu palabra. Decidimos hoy creer en tus promesas. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y decimos amén, amén. Que Dios te bendiga y espero que tengan una excelente semana.